verso 22 de Gálatas capítulo 5. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, repitan conmigo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, amén. Esos son los frutos del Espíritu. También tenemos los deseos de la carne. Bien. Déjenme sentirme a gusto en el Espíritu. Esta semana, ya saben ustedes que a mí me gusta el fútbol, así, no tanto como a Raúl. Esta semana era no solo ver televisión, quitando alguna vez que estamos comiendo y ponen las noticias, pero en esta semana ha sido constantemente encender el televisor, las redes sociales, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, y solamente se hablaba de una cosa. Yo encendía la televisión y se hablaba de un caso de un jovencito de 22 años, 22, 23 años creo que tiene, llamado Kylian Mbappé. Lo habéis escuchado, ¿verdad? Seguramente. El cual el sueño de su vida era jugar en el grandioso equipo del Real Madrid. Este joven se quería ir a Real Madrid, era su sueño desde pequeño, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. De hecho, sale una fotografía de su niñez colgado con todos los pósters de Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, de los Galácticos. Y este joven, que es francés, parisino, juega en un equipo francés, de la Liga Francesa, y él quería jugar en el Real Madrid. Se le brindó la oportunidad de jugar en el Real Madrid y Florentino Pérez le ofreció al club del PSG, no les voy a predicar de verdad que no, es para que lo entiendan, le ofreció 200 millones de euros para que ese jugador viniera a jugar al Real Madrid. Fíjense, el jugador quería, anhelaba jugar en el Real Madrid, el equipo lo aceptaba y lo compraba, pero hubo un problema. ¿Saben cuál? Es que el dominio de la ficha de ese jugador lo tenía un hombre muy adinerado, se llamaba Al-Khelaifi. Y por mucho dinero que le ofrecieron, por mucho deseo que tuvo el jugador, no tuvieron dominio para llevarlo al Real Madrid. ¿Verdad? No hubo, o sea, por más que se quiso, por más que los fanáticos del fútbol querían de que jugara el Real Madrid, no pudo. ¿Saben por qué? Porque el que tenía el dominio del jugador era el club del Paris Saint-Germain. Este texto que les he leído, les he predicado mucho de estos versos, les he predicado del amor. Yo recuerdo, cada vez que hablo del amor, recuerdo el bautismo de la Andrea, cuando os enseñé en ese tiempo de que el amor no es algo, que es alguien. Os he predicado por activa y por pasiva sobre el amor. Os he hablado, recuerdo en tiempos de pandemia os prediqué sobre la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo es? No como el mundo la da. ¿Recuerdan el sermón de la paz? De la benignidad también os he hablado, ¿verdad? Os he hablado de la bondad mucho, como no, os he hablado por activa y por pasiva sobre la doctrina de la fe, ¿verdad? Hemos predicado la fe de Abraham, hemos predicado sobre la fe de Isaac, hemos hecho sermones expositivos a diestro y a siniestro sobre la fe, ¿verdad? ¿Bien? Pero hay un fruto del Espíritu, hermanos míos, que es inmensamente importante, que yo lo he predicado poco, creo. Y se lo decía a los hermanos, el Señor, cada vez que me ministra un sermón para la iglesia, me hace vivirlo. Y hemos estado aquí en la iglesia, muchos trabajando, y hemos visto, hermanos míos, que por causa del estrés, por causa del cansancio, incluso ha habido roces, ha habido malas interpretaciones, ha habido, hermanos míos, detalles que en un hábito normal no había ocurrido. ¿No? Nadie se ha tirado los pelos, ni se ha peleado, nada, hermanos míos.
Pero sí que, hermanos míos, ha habido veces donde, ay, ya no puedo más, estoy cansado, y ya alguien te decía, coge esto, no puedo más. Ha pasado, ha pasado. Amén. Lo que hoy voy a predicaros es sobre este fruto del Espíritu, que es la templanza. La templanza, Pablo aquí lo describe como la templanza, pero por ejemplo Pedro, en su carta, también lo describe como dominio propio. El dominio propio y la templanza es exactamente igual en la Escritura. ¿Amén? He conocido a personas que son capaces de dominar multitudes, personas que han sido capaces de dominar imperios. He conocido a personas, hermanos míos, que han sido capaces de dominar mentes de otras personas, pero a lo bestia de personas, pero no han sido capaces de dominar su propio cuerpo. La RAE lo define de esta manera, y déjenme disfrutar de un sermón. A mí me ha servido de muchísimo. La RAE lo define de esta manera. El dominio propio es la capacidad, David, que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Lo repito otra vez? El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. ¿Ven? O sea que el dominio propio es lo que trae las riendas, lo que tiene las riendas, lo que maneja las riendas de nuestra persona, de nuestros sentimientos y nuestros sentimientos, pensamientos, sentimientos, acciones. ¿Ven? Hay un dicho muy español que dice: todo el mundo es bueno hasta que le pisas. Y en mi casa se decía: ese hombre es bueno hasta que le metes el dedo en la boca. ¿Ven? Y quiero, hermanos míos, mostrarles algunos versos. A mí me ha edificado mucho y he podido disfrutar mucho en estas semanas sobre este sermón, que lo ha aplicado mucho a mi vida. Vamos a ver algunos versos de la palabra del Señor sobre este fruto. Hay un verso en Efesios capítulo 5, verso 18, que es muy conocido, pero a veces no le damos el sentido que tiene si no lo aplicamos en su contexto. Amén. Efesios capítulo 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, dice, sed llenos del Espíritu. Miren, el apóstol Pablo no le dice a la iglesia de Éfeso que no beban vino. De hecho, beber vino, hermanos míos, no es tan malo. El apóstol Pablo a su hijo Timoteo, ¿qué le dice? Toma una copa de vino por causa de tu enfermedad. Lo que le está enseñando a la iglesia de Éfeso y a la iglesia universal es que no podemos ser dominados como el vino hace que domine a una persona. No podemos ser dominados por el vino. No podemos ser dominados por el mundo. Debemos ser dominados por el Espíritu. Aleluya. ¿Ven? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando ves a una persona ebria? Debilidad, vergüenza. Te viene como que no está controlado en sus facultades, ¿verdad? Por sus facultades. Se suele decir, mire, cuando había una pelea o una discrepancia entre dos familias gitanas, no se le tenía en cuenta a una persona cuando estaba ebria. ¿Saben por qué? Porque no era él, era el vino. Entonces, lo que nos quiere enseñar, hermanos míos, el apóstol Pablo, es que no debemos de ser dominados por nada. Y la iglesia, hermanos míos, iglesia, centro bíblico cristiano, debe de ser reconocida, hermana Andrea, no hermanos míos por el local, no hermanos míos por el coro, debe de ser reconocida, escuche bien, porque Cristo domina nuestras vidas. Amén. No por el nombre de la iglesia, no por lo bonita que ha quedado la iglesia, no por los coros, ni siquiera, hermanos míos, por su pastor, no. Debe de ser reconocida porque son hombres y mujeres que son dominados por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Recuerdo el primer día, y pongo un ejemplo rápido, cuando conocí al hermano David. Lo encontré en una sinagoga de Satanás.
Y cuando terminé de predicar una predicación sobre idolatría, él no sé si se acordará, pero vino a mí y me dijo, pastor, me dijo eso, pastor, ¿cómo ves mi vida espiritual? Y a lo que yo le respondí, bueno, la verdad es que me chocó muchísimo, y le dije, bueno, ahí tienes la escritura para corroborar cómo está tu vida, la reflejas a ella y ves cómo eres, hermanos míos. Si quieres saber, hermanos míos, cómo es tu vida de madura espiritualmente en la presencia del Señor, fíjense, no es cuánto lees la Biblia. No, eso no es el grado de madurez. No es, hermanos míos, cuántas veces vienes a la iglesia. No, hermanos míos, no es cuántas alabanzas ni cuántos versos te sabes de memoria. Porque ¿saben qué? Hay alguien que sabe más Biblia que nosotros. ¿Saben quién es? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Entonces, hermanos míos, no por saber más textos de la Biblia eres más santo, no por venir más veces a la iglesia se te puede ver el grado de madurez. ¿Saben cuándo se puede visualizar cuando una persona es madura en el espíritu? Cuando tiene dominio propio. Cuando no tiene dominio propio, es una persona que se zarandea fácilmente, que es movida, hermano mío, por cualquier viento de doctrina, que es, hermano mío, sacada de su creencia por un choque de podos. Amén. Somos reconocidos por cuánto domina el Señor nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Aleluya. ¿Saben qué? No es tener dominio propio una persona tranquila. No, no tiene nada que ver el dominio propio con eso. Amén. No es dominio propio el que una persona viene a la iglesia y siga manteniendo pecados de lo que este mundo participa. Eso no, hermano mío, no es dominio propio. Dominio propio no es venir a la iglesia. Dominio propio es cuando alguien te hiere y te sometes a la voluntad del Señor y eres capaz de ministrar tus sentimientos conforme a la palabra. Amén. ¿Lo están entendiendo? Amén. ¿Saben qué? Ha habido veces donde esto no es dominio propio, estoy hablando algo de no tener dominio propio. Dominio propio no es que alguien te hiera, tú te irritas, sales como el caballo de Aquila, quemas todo, tiras por la borda todo, insultas, hieres emocionalmente y físicamente, y luego vas a donde esa persona que se ha agredido y le pides perdón. Eso no es tener dominio propio. No es tener dominio propio. Porque hay veces que hay personas que cuando no tienen dominio propio y hieren a otras personas, esos perdóname, a veces no salen, hermanos míos, del corazón ni del espíritu. ¿Saben por qué? A veces son, hermanos míos, un dolor de conciencia por ver su futuro desproyectado de conforme ellos lo querían. ¿Me explico? ¿Me entienden? O sea, he visto a personas que han formado las más grandes del mundo, pero luego se han dado cuenta de lo que han hecho, han visto lo que han hecho, han visto su futuro cómo es, y dicen, no tengo más remedio que ir a pedir perdón. No, hermanos míos, por el sentimiento hacia el Señor, sino por cómo ven su futuro, hermanos míos, en cuanto al acto que han hecho. Aleluya. Por su conveniencia. Por su conveniencia. Gloria a Dios. A veces los perdóname no son sinceros, hermanos míos. Y eso no tiene nada que ver con dominio propio. Yo tengo dominio propio porque la he liado, pero luego tengo la capacidad de pedir perdón. No, hay que examinar ese perdón. Gloria a Dios. Amén. Una persona que no tiene dominio propio sobre sus emociones es una persona que constantemente es dominada por este mundo y por el maligno. Si el Espíritu Santo no domina tu vida, quien la domina es tu carne y este mundo. Este sermón es inmensamente importante para la iglesia. Aleluya. Por eso, dice la segunda parte del texto que hemos leído de Efesios, dice, más bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Una persona no puede dominar su afán, su pecaminosidad, sus vicios, sus
irritaciones, sus iras, sus perversidades, hermanos míos, a no ser que esté llena del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El no tener dominio propio es una carencia espiritual. Es un designio de que no ha sido regenerado. Aleluya. Conozco a personas, ¿me están entendiendo? Amén. ¿Están disfrutando del sermón? Yo he disfrutado mucho. Conozco a personas, hermanos míos, que mientras ellos tienen todo bajo control, están bajo una conformidad, bajo una seguridad, son preciosos, hermanos míos. Pero cuando alguien les pisa el pie, hermanos míos, dan lugar a lo que son. Amén. Fachadas, como dijo el Señor, sepulcro blanqueado. Amén. Cuando no les salen las cosas bien y le pisan un poco, o se salen de su entorno donde ellos quieren, la lían muy grande. Y los cristianos pueden decir, ¿y cómo ha podido decir eso? ¿Cómo ha dicho eso? Si él parecía tranquilo, si él parecía buena persona, ¿cómo puede ser que le salga ese genio, hermanos míos? Todo tiene que ver, hermanos míos, con una falta de dominio propio. Aleluya. Han sido controlados por sus emociones, por sus pensamientos y por sus sentimientos. Gloria tenga el nombre del Señor. Miren, el cristiano puede tener una caída. Yo puedo trabajar con Erwin, llevo a tener un día malo y a lo mejor puedo reparar, pero no puedo vivir constantemente en ese pecado. No puedo vivir constantemente en esa caída, hermanos míos. Recuerdo las reuniones de obreros donde en la antigua misión se celebraban. Créanselo que faltaba muy poquito para llegar a las manos. Que yo decía, aquí el Señor no estaba, y era muy joven. Y luego eran capaces de estar juntos y decir, hola hermanito. Eran guiados por sus emociones, dominados por sus emociones, por sus pensamientos, por sus sentimientos. A veces, hermanos míos, en nuestros hogares pasa eso. Estamos bien, pero cuando nos tocan, somos dominados por un pensamiento, por un sentimiento, por una acción. Que el Señor nos reprenda. Amén. Fíjense, 1 Timoteo, capítulo 3, es una instrucción para el obispado, pero todos debemos saber gobernar nuestra casa. ¿Ven? Esta parte de la Biblia no es solamente para los obreros, para los pastores, para los predicadores, para los diáconos. No, esta parte de la Biblia es para cada uno de los que estamos aquí, tanto hombres como para mujeres. 1 Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5 dice: ¿cuáles son los requisitos para ser un buen hombre, un buen siervo del Señor? Porque en definitiva somos siervos y siervas del Señor todos, ¿sí o no? Amén. ¿Amén? ¿Cuáles son los requisitos? Pues uno de los prioritarios es que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Brutal. O sea, hermanos míos, y fíjense el verso 5 lo que dice, porque es terrible. Dice, pues si el hombre no sabe gobernar su casa, no puede gobernar la iglesia. Amén. Entonces, lo traspolo, hermanos míos, a lo que estamos predicando. Un hombre que no sabe gobernarse a sí mismo, tampoco puede gobernar su casa. Un hombre que no se sabe gobernar su casa, no puede gobernar una iglesia. Un hombre que no sabe gobernar su iglesia no puede ser, hermanos míos, un responsable de iglesia. Lo traspolamos a lo que estamos predicando. Si usted no se sabe controlar ni a sí mismo, ¿cómo va a controlar una familia? ¿Cómo va a controlar un hogar? Hermanos míos. ¿Y saben qué? Es que hay mucho en lo que predicar. Puedo estar horas hablando de todo esto. Mira, hay dos trayectorias que parecen muy contradictorias en este tema, sobre la templanza, sobre el dominio propio. Porque una de las trayectorias es aquella persona que es imprudente, que constantemente cae en el pecado de la ira, de los deseos pecaminosos, de los vicios, constantemente, y lo exterioriza. ¿Ven? Llega un momento que un hombre o una mujer, a la viceversa, ve algo que no le gusta y ¡pum! Saltan las bombas, como dijo aquella. Saltan chispas y la lía, pero la lía hasta el punto de nos vamos a divorciar, cada uno por su lado, un hijo para ti, el otro para mí, dividimos la casa, de esta raya tú no pasas, yo para aquí, tú para allá.
La lía muy grande, eso se exterioriza. Pero luego hay otro problema en cuanto al dominio propio. ¿Eso es una falta de dominio propio, sí o no? Pues luego te pesa, te duele, ¿y qué he hecho? La ira, el sentimiento te ha llevado por encima algo precioso. Pero luego hay otra trayectoria que parece totalmente opuesta. ¿Saben cuál es? Aquella persona que interioriza los problemas. Aquella persona, hermanos míos, que su falta de dominio propio no lo exterioriza con otra persona, sino que lo interioriza hacia su propia persona intrínsecamente. Dentro de él no puede dormir, no puede dejar de pensar, no puede dejar de recordar. Eso, hermanos míos, también es una falta de dominio propio. Porque, hermanos míos, no solo es una falta de dominio propio aquella persona que exterioriza el pecado. ¿Saben qué? Interiorizar, guardar rencor, acumular, también es pecado y una falta de dominio propio. Aleluya. Porque, hermanos míos, no solamente es pecado lo que sale de nosotros incontroladamente, también es pecado lo que dejamos acceder a nuestras vidas que no vienen de parte del Señor. Eso es una falta también de dominio propio. Aleluya. Hay personas que han sido agredidos, y pongo ejemplos siempre radicales, ya lo saben. Hay personas que han sido agredidos, hermanos míos, y la han liado parda. Pero hay otras personas que han sido, hermanos míos, los que han agredido, aleluya, y tienen unos cargos de conciencia, que luego el Satanás, que el Señor lo reprenda, trabaja en esas mentes. Le damos calidad, hermanos míos. Y como dice 1 Corintios capítulo 10, verso 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. Amén. O sea, todo pensamiento que participa en nuestra mente es una cabida que le damos al diablo, y debemos de tener dominio propio, hermanos míos, para desecharlos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Creen que tienen un problema? Amén. ¿Creen que necesita ser tratado por el Señor? Amén. ¿Saben? Este mundo te ofrece, te ofrece una facilidad para introducirte al pecado. Tú sé cómo eres, no finjas a nadie. Lo dice así, hermanos míos. Y hemos visto que si al humano le dejas sus designios, y si el Señor no tuviera misericordia y no hubiera puesto sobre el ser humano la conciencia, que es lo que nos retiene a veces, hermanos míos, de no hacer el mal, fíjense hasta dónde podemos llegar el humano, de matar a propios hijos. Hasta dónde puede llegar el ser humano. ¿Saben por qué? Por no tener dominio propio, que sea controlado por el Espíritu Santo, como un borracho, como uno que fuma, como uno, hermanos míos, llámalo X a tu pecado. Amén. Y quiero que me acompañen a un verso para que vean que todo lo que yo les digo es verdad. 1 Corintios capítulo 6. Este capítulo lo hice mío. Amén. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? ¿Qué dice la Escritura de todo esto? 1 Corintios capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Si no lo quieren buscar, yo se lo leo, si les cuesta encontrarlo. Dice, por favor, atiendan este verso, mediten en este verso, subráyelo en vuestras Biblias. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quién son los injustos, Señor? ¿Quién son? Dice, no erréis, no te equivoques, ni los fornicarios. La palabra porneia os la he enseñado por activa y por pasiva, ¿verdad? Ni los idólatras, ya sabéis lo que es idolatría. ¿Amén? Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos estos pecados que hemos nombrado es una falta de dominio propio. Es una falta de sujeción al Espíritu Santo. Y dice el verso 11, dice, y esto, escuchen por favor, y esto erais algunos de vosotros. Todos pertenecíamos a algún pecado de esto.
Dice, pero ya, fíjense, esto era antes, dice, pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados y habéis sido justificados. O sea, estos pecados en la vida de un creyente no puede haber. No puede estar, hermanos míos. Y miren lo que dice el verso 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, pero fíjense lo que dice. Mas yo no me dejaré dominar por nada. ¿Y usted se deja dominar? ¿Se deja dominar por las emociones? ¿Se deja dominar por la ira? ¿Le hace perder el control? ¿Le hace perder el testimonio? Porque lo que nos está diciendo que aquella persona que constantemente le pasa esto, nos da testimonio en la Escritura que no tiene frutos de un cristiano, que no tiene frutos de un regenerado, que no tiene frutos de un justificado. Porque el dominio propio es la evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. ¿Está aquí bien? Mire cómo el Señor describe a una persona que no tiene dominio propio. ¿Alguien se ve aquí sin dominio propio? Yo muchas veces sí. Y créanse lo que esta palabra ha sido un antes y un después para mi vida. Y salía de aquí de la iglesia muchas veces que estábamos trabajando y era algo de decir, es que no quieres decir a voces a tu iglesia. Fíjense cómo el Señor ve a una persona que no tiene dominio propio. Dice, Proverbios capítulo 25, verso 28. Dice, ciudad en ruinas, sin murallas, protectora, es el hombre que no frena sus impulsos. Aquella persona, aquella mujer, aquel hombre que es movido constantemente por sus impulsos, conozco así de personas, que hoy están aquí, mañana están acá. Mañana son Pablo de Tarso y al día siguiente son Judas Iscariote. ¿Y qué les ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? Jaja, no, ¿qué ha pasado? No, hermanos míos, no tienen un dominio propio y son dominados, hermanos míos, por el mundo y por la carne, por sus instintos, por sus emociones, hermanos míos. Aquella mujer, aquel hombre que no tiene dominio propio, que el Espíritu Santo no tiene las riendas de su vida, el Señor lo compara como que es una ciudad que no tiene murallas, que no tiene murallas y encima, hermanos míos, está arruinada. O sea, aquella persona que no tiene dominio propio está a expensas del enemigo y está arruinada. Madre mía. Aleluya. Ahora, ¿cómo puedo tener dominio propio? ¿Cómo puedo trabajar sobre este fruto? El Señor nos ha dado amor y hay que trabajar sobre ello. Nos ha dado fe y hay que trabajar sobre ella, ¿verdad? ¿Cómo puedo trabajar para tener dominio propio? ¿Ha pasado? Yo esto en mi matrimonio lo estoy cultivando. Yo he sido una persona que en un momento, ¡pum!, me he tirado todo por la casa. He tirado la casa por la ventana. Y estos mensajes, desde que el Señor me ha tratado, me doy cuenta que a veces mis sentimientos, hermanos míos, son aliados de Satanás. ¿Lo han escuchado? Son aliados de Satanás porque lo que quiere hacer es pervertir mi casa, pervertir mi vida. ¿Qué habría sido de mi vida si me hubiera dejado guiar por mis sentimientos? Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo, verso súper famoso, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Fíjense, y ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Cómo puedo, hermanos míos, cultivar este fruto del Espíritu? Dice el verso, dice, con Cristo estoy juntamente. O sea, hermanos míos, no podemos tener dominio propio si Cristo, hermanos míos, no es el autor de este fruto. O sea, el autor de este fruto es Jesucristo. Amén. Para cultivarlo, para tenerlo, hay que estar junto a Él. Amén. Aleluya. Dice Gálatas capítulo 5 que los frutos son del Espíritu. Los frutos del Espíritu son Los frutos no son tuyos, son de Él. Entonces, para tener ese fruto, Andrea, que muchas veces nos saca de quicio y nos juega muy malas pasadas, debemos estar cerca del Señor. Pero no de cualquier manera, hermanos míos, porque dice también, dice, crucificados. Aleluya.
No es estar aquí con Jesús en la iglesia. No es estar con Jesús, hermanos míos, tocando el piano. Escucho muchas veces, no, si cuando salimos a evangelizar, no, si yo oro en mi trabajo. No, dice la palabra del Señor, dice, crucificado. Crucificado. ¿Saben lo que es crucificarse? Crucificado es estar clavado de pies y de manos, sujeto al madero. Cuando alguien está crucificado, por muchos problemas, por muchas ofensas que le pase, no puede bajarse. Está crucificado. Los clavos le tienen sujeto. Y espero, hermanos míos, que en su vida, lo que controle su vida, lo que aplaque su ira, hermanos míos, lo que apacigüe sus sentimientos pecaminosos, sea los clavos de Cristo, sea la sangre de Cristo. Estar juntamente crucificado, hermanos míos. Y tercer punto, hermanos míos, ¿cómo puedo tener dominio propio? Es, dice el verso, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Si Cristo vive en ti, el que tiene que tomar las decisiones es la palabra del Señor. Amén. Usted no debe de ser movido por sentimientos humanos, debe de ser movido por ley divina. Amén. Aleluya. Si Cristo vive en ti, el que piensa en tu vida es Cristo. Si Cristo vive en ti, el que siente debe de ser en Cristo. Aleluya. Si Cristo mora en ti, lo que miras debe de ser lo que Cristo quiere que mires. Amén. Y hay un texto que parece que hace música sobre todo esto. Porque a veces somos buenos en cuanto al dominio propio cuando todo nos va bien. Cuando todo se encauza a lo que queremos. ¿Están entendiendo? Pero es que en esta vida vamos a tener situaciones que nos va a sacar de lugar y nos va a brindar un camino más corto. Bueno, parece que nos va a brindar un camino más corto. ¿Recuerdan el cuento de la Caperucita? Cuando el lobo le engaña, no, tú vete por este camino. No, al final el camino era más largo. El camino que ofrece este mundo al final es de pecado. Pues muy lindo que se vea. Allí en el capítulo 24 de Hechos, este texto a mí me deja ridículo. Si este texto lo pudiera arrancar de la Escritura, yo disfrutaba. Hay un texto que dice que estaba el apóstol Pablo. Estaba el apóstol Pablo preso. ¿Por qué? Por predicar, como siempre, la palabra del Señor. Había discrepado con los judaizantes. Escuchen bien, por favor. Había discrepado con los judaizantes. Los llevan a Roma, es juzgado, tienen que llevarlo a otro sitio para ser juzgado, porque él también tenía nacionalidad romana. Y eran azotados. Escuche bien, para que vean cómo es el dominio propio, lo difícil que es, y si no fuera por el Espíritu Santo sería imposible. Viene de estar naufragando en un barco, todos conocemos la historia, ha sido golpeado, ha sido maldecido. En el náufrago pudieron llegar a una tierra donde los indígenas los querían matar, y en esa historia nos ministra la palabra que Pablo fue mordido por una víbora. Fue mordido por una víbora. No muere, pero pasa desde Caín. Bueno, llega ante Roma para ser juzgado y para ser ejecutado. ¿Quién quiere morir ejecutado? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser ejecutado. Y yo pienso, hermano mío, que si estuviéramos en una situación así, buscaríamos las mañas. ¿Para qué? Para salir. ¿Cómo puedo hacer? Y Pablo predicaba la palabra del Señor. Predicaba la palabra del Señor. Sus sentimientos eran dominados por el Señor. Dice que en una de esas predicaciones
hay un hombre llamado Félix, que su mujer era judía, y le escucha predicar. Y le escucha predicar, y le escucha predicar. Y escucha la predicación, y se acerca Félix, que era uno de los cargos más grandes que podía existir. Se acerca y quiere escuchar la predicación de Pablo. Si yo llego a ser, hermanos míos, Dios me libre, cuando se acerca ese hombre ahí, a mí, lo que quiero hacer es congraciarle para que me saque. Para que me saque fuera de la cárcel. Para que me libre de la muerte. Pero ¿saben qué? Cuando alguien es dominado por el Espíritu, ya sus pensamientos no son sus pensamientos, sus dichos no son sus dichos, y sus hechos no son sus hechos. Cuando se acerca Félix, en el capítulo 24, verso 25, le escucha predicar, y fíjense lo que pasa, que al escuchar la predicación, si llego a ser yo, que el Señor me libre, le regalo el oído para que me saque el nananino. Pero ¿sabes lo que hace Pablo? Que empieza a predicar la verdad. A predicar la verdad. Y dice el verso 25 del capítulo 24, dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, fíjense, y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es brutal. ¿Lo podéis ver? ¿Podéis ver lo que estoy viendo yo en el verso? O sea, Pablo no congracia el oído de Félix para que le sacara de la cárcel. Pablo tiene dominio propio para que sus sentimientos no sean movidos para que le saque de la cárcel, sino que sus sentimientos están movidos bajo la ley del Señor. Predicar la verdad y toda la verdad. ¿Y sabe lo que hace Pablo? No, sobre el dominio propio, sobre el juicio, sobre cómo es tu vida, arrepiéntete, pecador. ¿Sabe lo que hace Félix? Espantado, se fue. Aquel que podía sacarle carnalmente, se va. Y el apóstol Pablo no hace otra cosa, sino que seguir predicando la palabra del Señor. Y esto me llama mucho la atención, porque a veces queremos buscar estrategias humanas para quedar bien con el Señor. Debemos de ser bíblicos, tener dominio propio y glorificar el nombre del Señor por medio de nuestros hechos y nuestros actos, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Aquella persona que no tiene dominio propio constantemente tirará para la carne. Constantemente. ¿Ha visto una persona constantemente que se irrita por cualquier cosa? Que la lía por cualquier cosa. Es una falta de dominio propio. Es una falta de un fruto del Espíritu Santo. Es una carencia de madurez de un cristiano. Es una persona que constantemente, cuando está bien, de repente lo ves en un sitio que no le agrada al Señor. Una falta de dominio propio. Una persona que coge un cigarro de buenas a primeras y se ha vuelto otra vez al vicio. Una falta de dominio propio. Una persona, hermanos míos, que está aquí en la grey y parece que ya ha cambiado su vida y al día siguiente ha dejado de venir, y al otro, y al otro, y al otro. Una falta de dominio propio. Matrimonios constantemente reñidos. Una falta de dominio propio. Problema en el trabajo. Una falta de dominio propio. Enfados. Una falta de dominio propio. Enfados que llegan a más encima. Una falta de dominio propio. Yo creo que aunque tengamos problemas y aunque las sensaciones a veces te indiquen a gritar, a herir o a pensar o a sentir mal, creo que como hijos de Dios debemos de decir: no, esto no viene de parte del Señor. No me puedo dejar dominar por algo así. ¿Cómo sería un matrimonio que tiene dominio propio? ¿Cómo es? Pues es una bendición, hermano mío. ¿Cómo es una iglesia donde los creyentes tienen dominio propio? Pues es una iglesia donde está el Señor. Un lugar donde hay dominio propio es un lugar donde el Espíritu Santo está.
¿Os han dado cuenta que hay personas que no tienen dominio propio, que es incómodo estar con ellos? Que estás deseando irte, salir. Creo que la iglesia necesita dominio propio. Dominio propio. Yo quiero que se examine su vida. Esta predicación no va para el de al lado, para por usted. Para usted. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está en el menú? Caemos. Eso es una falta de dominio propio. Y eso es una señal de una regeneración. Es que estamos hablando de cosas muy profundas. O sea, el no tener dominio propio es una carencia de no tener frutos de cristiano. Y fíjense lo que dice: contra tales cosas no hay ley, no hay acusación. ¿Cómo es su vida, hermanos? Gloria a Dios. Amén. Una pregunta con lo que se ha predicado, no teman en decirlo. Aquí todos creemos, yo por lo menos me siento que necesito más dominio propio. No es una vergüenza, créanselo. Es un sermón que lo vamos a empezar a practicar. Bueno, lo deberíamos de haber empezado a practicar y a predicar mucho antes. No hay una iglesia fuerte sin dominio propio. Es imposible. Constantemente el cansancio, constantemente los pensamientos, constantemente vendrá negatividad a tu vida para abandonar el barco. Si no tienes dominio propio, serás movido por cualquier viento de doctrina, de pensamiento, de sentimiento, de enfado. ¿Alguna pregunta con lo que se ha predicado? Pregunta no, pastor, pero sí un punto de vista que creo que deberías también decirlo. Yo creo que una de las formas más fuertes que hay para poder tener el dominio propio es la intimidad con el Señor. Claro, Entonces, hemos dicho, estar juntamente con el Señor. Sí, pero buscar la intimidad. Buscar al Señor, conocer la ley del Señor, saber cuál es el pensamiento de Dios. ¿Usted quiere saber cuál es el pensamiento de Dios? Debe leer la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo siente el Señor? Escudriña las Escrituras. Oye, busca al Señor. Es que no hay matrimonios fuertes sin estar crucificados en Cristo. Créanselo, se lo dije una vez a Raúl y a Andrea. No hay matrimonio bueno, por muy bien que se lleve, si no está Cristo en medio. Amén. Ay, O sea, usted verá a su vecino, ¿con quiénes se llevan? Son unos desdichados, si no tienen a Cristo. Amén. No tienen nada. No tienen nada. Si no tienen a Cristo, no tienen nada. Una iglesia, por muy bonita que sea, por muy bien que canten, hemos visto con reuniones donde han cantado increíble, donde la música ha sido brutal, donde el pastor ha sido un coach mejor, ¿sabes? Increíble. Pero si no está Cristo, si no hay dominio propio, y podría estar mucho tiempo predicando. Donde yo asistía, el pastor nos llevaba al bingo. Y yo decía, qué vergüenza, Dios mío, si nos ve alguien aquí. Qué vergüenza. Estamos hablando hace años, no ahora, hace muchos años. Es que es muy fuerte. Dominio propio. Por eso David, o sea, y lo meditaba anoche, pero dándole muchas vueltas, si no tenemos dominio propio, en vano es venir aquí a la iglesia. En vano es hacer todo lo que hacemos. Como dijo aquel, disfruta del mundo, ya tendrás tu recompensa. Pero ahora, si crees que Cristo ha resucitado, que Cristo murió por ti, que Cristo te ha justificado, yo creo que debemos de dar ese paso, ya que el Señor nos ha capacitado, cultivarlo, trabajarlo. Que el Señor reprenda todos malos pensamientos, todos sentimientos y todo lo que nos lleve, hermanos míos, a apartarnos de la presencia del Señor. En esta hora, yo quiero orar.